Muy bien, este es un proyecto de lectura, ¿ok? No tengo nada preparado más que el compartir lo que pienso, lo que he aprendido, lo que investigo, lo que estoy aprendiendo respecto a las escrituras. Este proyecto de lectura consiste en leer un capítulo de la Biblia por video. A veces nos va a tomar un capítulo pequeño, a veces nos va a tomar un capítulo grande. A veces mis comentarios van a extenderse, a veces no voy a tener muchos comentarios, a veces voy a tener más preguntas que comentarios. Soy alguien que ha leído las escrituras algunas veces en la vida, ha llevado algunos estudios empíricos, no empíricos, pero no oficiales, de las escrituras y de algunos puntos de vista y de algunas religiones. He conversado mucho, soy una persona que disfruta muchísimo las conversaciones doctrinales, evangélicas, del plan de Dios, las diferentes y muy variadas opiniones, ¿okay? Mi proyecto consiste en leer las escrituras. Vamos a empezar desde Génesis 1, el primer libro de la Biblia, y vamos a terminar en Apocalipsis 20, el último libro y capítulo de la Biblia. Un total de 1189 capítulos, entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos y 39 libros, en 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos en 27 libros. Total, 1189 capítulos en 66 libros. En la Biblia tradicional, por supuesto que hay otras versiones, por supuesto que hay libros apócrifos, por supuesto que hay otro material que algunos aceptan, otros no aceptan. No es mi opinión sentar la verdad, no es mi opinión sentar no es mi intención sentar mi opinión como la opinión más importante y valedera. Al contrario, me estimula mucho el debate, las opiniones cruzadas, el por qué pienso como pienso y tú piensas como piensas, y comentar, debatir, opinar es lo que enriquece. He sido dicho en mis años como hijo, como alumno, como padre, como profesor, como todos los roles que he fungido en la vida por alguna razón, que mi forma de pensar suele causar un efecto. Y el efecto suele ser positivo. Aunque no lleguemos a una conclusión, el proceso de buscar conclusión es edificante. Y trato de hacerlo así. Hay que escuchar la opinión. Hay que pensar profundamente, hay que pensar críticamente. Este canal lo he llamado Fe y Pensamiento Crítico, porque justamente tenemos que cuestionar las cosas, tenemos que tener una base, buscar una base y ser capaces de evolucionar mi base conforme voy descubriendo nuevas verdades que a mí me expanden mi interior. Es el propósito. Y simplemente, sin saber a dónde vamos a llegar, a qué vamos a llegar, en qué se va a transformar, este canal es para leer las escrituras y comentar. Cuando esté en vivo con otras personas, comentaremos el ping-pong de opiniones. Pero mientras esté solo grabando, pues será mi opinión y tú me dirás lo que piensas en comentarios, en suscripciones, en correos, en lo que sea. 1189 capítulos, a un capítulo por día promedio, puede tomar 1189 días, lo cual equivale a 3 años, 90 y 3 meses y 3 días, más o menos. 3 años, 3 meses, 3 días. Así que habrán ocasiones en las que no se puede. Ya he colgado algunos videos, estoy transformando el video introductorio en este. Hemos visto la dificultad de producción de video, la dificultad de creación de marketing, palabras de búsqueda, creación de cortos, edición, y todo eso toma tiempo. Entonces a veces no se podrá, a veces sí se podrá, a veces tenemos voluntarios ofreciendo sus servicios, sus talentos y producimos más, a veces no. Esto es un proyecto sin tener todas las respuestas claras, que primero tenemos que iniciar y ver cómo el proceso nos lleva. Así que es un privilegio estar aquí y a leer juntos y opinar juntos
las Escrituras, empezando con la Biblia, por supuesto. Y nos veremos en los episodios en los que iremos discutiendo desde el primer libro hasta el último libro. Este será el video introductorio. Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy iniciamos una nueva saga de lectura, un nuevo libro. Sin embargo, no estoy decidido en cuál hacer. Si seguimos el libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, tal como lo tenemos ordenado en la versión de Reina Valera, ¿okay? La versión Reina Valera en español es una de las más antiguas, naturalmente comúnmente aceptada. Entonces, este es el orden que nos da de los libros en el Antiguo Testamento. Y hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Y hemos terminado Jueces. Ahora tocaría naturalmente Ruth. Un libro chiquitito, creo, de 4 capítulos, ¿ves? Y luego 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas. Y empezamos con un montón de personajes. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Y aquí es donde se hace una sopa de letras en el contexto del tiempo. Porque unos son antes que otros, otros son antes que unos y no sé bien cómo debemos hacerlo. Y no sé en qué punto se desordena la línea de tiempo. Pero tal vez nuestro asistente estaba pensando podría ayudarnos. A ver, en el Antiguo Testamento de la Biblia, versión Reina Valera, ¿así es con Y o no? Reina Casidoro de Reina, no. Reina Valera, versión Reina Valera. ¿Cuál sería el correcto orden de lectura si es que quiero leer en el orden cronológico correcto de los hechos y tiempos de los eventos? Ok, ¿algo más que quiera incluir? A ver, ¿qué nos dice? Si quieres leer el Antiguo Testamento de la Biblia, versión Reina Valera en orden cronológico, aproximadamente, no puedes simplemente seguir el orden de los libros, ahí está, tal como aparecen en la edición estándar, ya que no están organizados cronológicamente, sino por categorías: ley, historia, poesía, profetas. Ahí están las 4 categorías del Antiguo Testamento. A continuación, te doy una guía práctica basada en la cronología estimada, de los acontecimientos. Según lo que los estudiosos bíblicos generalmente aceptan, no soy teólogo ni pretendo serlo, mucho menos yo. Esto es una reconstrucción lógica y sin rodeos, basada en los textos y su contexto histórico. Entonces, tenemos Génesis y luego Job. Ya empezamos mal. A ver, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Hasta ahí estamos, mira. Ruth también continúa. 1 Samuel, 2 Samuel. ¿Cómo estamos acá? Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Ok, tenemos para seguir en orden todavía 3 libros más. Luego 1 Crónicas. Mira esto. De Samuel, no Reyes 1 y 2, sino 1 Crónicas. Relato paralelo a 1 Samuel, 1 y 2 Samuel. Crónicas. Pero centrado en David y su linaje. Léelo junto con 2 Samuel o justo después. Después de eso, de Crónicas 1, viene Salmos. Estos son 150 capítulos. Después de Crónicas 1, saltamos todo esto, hasta Salmos. Saltamos como 7, 8 libros. ¡Wow! Porque Salmos son las canciones de David también. De ahí volvemos a 1 Reyes. Y solo una porción, por lo visto. De ahí pasamos a Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares
Y de ahí otra vez a Reyes, primer Reyes, el resto, ¿no? Del 1 al 11 y del 12 al 22. Después de eso, segundo Reyes, después recién segunda Crónicas. Ha sido una brincadera tremenda, ¿eh? Tremenda. Después de segundo Samuel, ahí vamos a cambiar el orden. ¿Ok? Vamos a pasar a Crónicas, de ahí a Salmos, de ahí a Proverbios, de ahí a Primer Reyes. Va a ser una brincadera. Esta lista vamos a tener que hacerla. Y después de segundo Crónicas, Oseas, Joel, Amós, ya son los profetas, ¿no es cierto? Entonces, segunda... Ya entramos acá, estos de acá. Todos estos. Oseas, Amós, se brincó. ¿Quién más? Joel. ¿Dónde está Joel? Acá. Oseas, Joel, Amós. Ok, ese sí está en orden. Luego Jonás, Miqueas, Isaías. Entonces se brinca Abdías, Jonás, Miqueas y retrocedemos hasta Isaías. Nahum, Sofonías, Habacuc. De ahí viene Isaías. Brincamos otros montones. Nahum, Sofonías, Habacuc. Mira, ese orden al revés. Primero Nahum, luego Sofonías, luego Habacuc. Luego Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Jeremías, retrocedemos, ¿no? Retrocedemos hasta Jeremías. ¿Dónde está? Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías. Acá está. Después de Isaías. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Luego Daniel, Esdras, Nehemías. Daniel, Esdras, no lo veo. Esdras acá atrás. ¡Wow! ¿Qué tal brincadera? Daniel, Esdras, Nehemías. ¿Dónde está Nehemías? Ah, siguiente de Esdras. Y luego Esther y Ageo. Esther, Ageo. Ageo está acá al final. Esther está acá al inicio. Esther y Ageo. Y Zacarías, Malaquías. Zacarías y Malaquías, los dos últimos. ¿Ok? ¿Por qué Esther y Ageo? Esther en Persia durante el periodo postexílico. Ageo, profeta postexílico, animando la reconstrucción del templo. Sí, entiendo. Acá está el orden cronológico. Esto es. Y estamos nosotros ahorita en Jueces, ¿no? Jueces. 1300 a 1000 años antes de Cristo. Más o menos lo que habíamos calculado, ¿no? De Moisés a Cristo, 1500 años, pero ya hemos leído hasta Jueces, han pasado 500 años, entonces más o menos 1000 faltan, y aquí es lo que nos dice. Jueces, más o menos 1000 años antes de Cristo. Entonces, sin embargo, ¿por qué nos pone al principio a Job? Mira, Job, después de Génesis. Aunque no tiene una fecha exacta, muchos sitúan a Job en la época patriarcal, la época de Adán, y Set, Noé, Enoc y varios otros que han sido mencionados en la época antes de Noé, ¿no es cierto? La época de los patriarcas. Aproximadamente durante o poco después de Génesis. Por su estilo de vida nómada y referencias culturales, no hay consenso absoluto, pero encaja aquí. Mira tú, Job, no estaba yo enterado de eso. Como no tiene una referencia histórica, lo han puesto en cualquier parte, y yo siempre lo leí en cualquier momento, nunca ha tenido un amarre histórico, pero como debe ser patriarca, debería estar aquí. Pero como es una historia individual, aislada, sin más repercusiones, como la de Jacob, por ejemplo. Jacob sí tiene muchas repercusiones porque de ahí viene todo el pueblo de Israel y todo lo que va a pasar por miles de años. Pero Job es una historia aislada, por más inspiradora que sea, es una historia aislada. Como deben haber habido cuantísimas historias aisladas que tal vez no llegaron a ser escritas, pues Job es una de esas. Y aparentemente por su estilo de casuística descrito, lo están ubicando entre Génesis y Éxodo. Interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a Ruth, que seguimos con nuestro orden cronológico de lectura. Entramos a Ruth.
o nos arrepentimos y hacemos Job. Job son 42 capítulos. Job son 42 capítulos. Y Ruth son solo 4. Sí, claro, pero igual tenemos 1000 capítulos que cubrir con todo. Igual lo vamos a cubrir todo. La cosa es en qué orden. Debería ser Job, resarcir lo que hemos fallado aparentemente y luego continuar con Ruth. Pero nos vamos a distraer de la historia, ¿no es cierto? Nos vamos a distraer un poco de la historia hasta que lleguemos a Samuel, segundo Samuel, Ruth, primero y segundo Samuel, y ahí vamos a empezar a brincar por los Salmos, por Proverbios, por Primer Reyes, luego Primer Crónicas, luego Eclesiastés y Cantares, y luego Segunda Reyes, y vamos a estar brincando bastante. Ahí tal vez deberíamos leer Job, cuando empecemos los brincos, o cuando empecemos los profetas, ¿no es cierto? Porque si no tiene margen de tiempo, aunque las profecías de los profetas son interesantes y están cronológicas, justamente porque lo que hablan es en lamentación de lo que está pasando o en profecía de lo que va a pasar, según las circunstancias de dignidad o abominación en el que se encuentra el pueblo de Israel. Reconstrucción de las murallas, regreso del exilio, en Babilonia de Persia, profeta de los exiliados, atribuido a Jeremías, profeta de Judá, profeta postexílico, contemporáneo a Ageo, último profeta tras la reconstrucción. Entonces sí, el orden es importante. Y Job sale sobrando. Porque Ruth dice, ocurre durante el periodo de los jueces, probablemente en el siglo VII a.C., una historia breve incrustada en esa era. La historia de Ruth es una historia, otra historia individual, aislada, no amarrada a todo este proceso cronológico, pero parece que está en ese tiempo. Primer Samuel, sin embargo, transición de los jueces a la monarquía. Cuando pasamos de jueces, el estilo de gobierno de jueces, a un estilo de gobierno de reyes, lo cual es el inicio del fin de Israel, ese es un evento importante. Entonces, Primer Samuel continúa muy bien la historia desde jueces, ¿no es cierto? Primer Samuel continúa muy bien. Ruth es una historia personal, una historia pequeña, casual de un individuo, Ruth. Y Job también, y Job ya debimos haberlo leído. Entonces, ¿dejamos a Ruth también? No, porque lo valioso de las escrituras es lo inspirador, no solamente lo histórico, y no quiero convertir esta iniciativa no la quiero convertir en una cronología, no, porque quitamos el valor, lo rico de lo leído. Entonces, voy a leer Job, eso vamos a hacer, voy a leer Job, eso nos va a sacar del contexto histórico, vamos a estudiar la historia de Job, meternos en ella y aprender de ella. Luego, 42 capítulos decía, ¿no? Luego agarraremos a Ruth como otra historia personal, inspiradora, pero pequeña, que nos va a volver al marco histórico de entre el gobierno de los jueces y el gobierno de los reyes. Y así entraremos a Samuel. Eso se me ocurre ahorita. ¿Ok? Entonces eso va a servir como introducción a este capítulo, así que no vamos a empezar con Ruth. Pensé que empezaríamos con Ruth, no. Vamos a empezar con Job, ya que Job no entra en el marco del tiempo del que estamos, sino entra mucho antes, debimos haberlo leído. Voy a tratar de leer todos los libros en el orden más cronológico posible, sin perder la riqueza de los elementos no cronológicos, como los edificantes espiritualmente hablando. Así que empecemos con la saga de Job. Eventualmente lo vamos a tener todo, y vamos a grabar o armar, unir todos los capítulos, todas las lecturas en su respectiva lista de videos en el canal. Va a haber el canal de Job, va a haber el canal de Ruth, así como hay el canal de jueces, el canal de Josué, el canal de Deuteronomio. Entonces, al final tú lo ves como tú quieras, ¿ok? Tú lo ves como tú quieras, pero este es el orden en el que lo estamos leyendo.
Y tenemos varios que nos están siguiendo publicación a publicación a publicación. Entonces juntos vamos a ir viendo. Tenemos muchos. Juntos vamos a ir viendo en el orden que hemos decidido. ¿Ok? Así que ahora va a ser la introducción del libro de Job. A pesar que ya me he tomado cuantos minutos, pues ha sido la explicación, ¿no es cierto? Y no tendría dónde colocar este video sino introductoriamente o explicativamente, ¿no es cierto? Sí, debo hacerlo mejor así. Vamos a parar este video acá y explicando entonces por qué vamos a continuar ahora con la saga de Job. Luego haremos Ruth y seguiremos con 1 Samuel, 2 Samuel, y luego brincaremos según el cronograma que nos ha hecho aquí el asistente, todo esto. Y luego puedo darle un cronograma, que me haga un cronograma de fechas, pero ya bueno, ya veremos eso. ¿Ya? Fechas aproximadas, las cronologías varían entre eruditos. Uso de la línea tradicional basada en 1 Reyes 6.1 y otros, pero hay debates. Éxodo en 1446 versus en 1290 a.C., Éxodo. No te enredes, esto es un marco funcional. Está bien, no quiero darle demasiada sustentación, ¿ok? Profetas intercalados. Los profetas menores y mayores, Isaías, Jeremías, etc., ocurren durante los eventos de los reyes y crónicas. Esos libros de reyes y crónicas parece pivot, ¿no es cierto? Primer Reyes, Segunda Reyes, Primer Crónicas, Segunda Crónicas. Parece que ahí pasan muchísimas cosas. Entonces se mezcla la primera parte de Primer Reyes, continúa en la primera parte de Primer Crónicas. Luego la segunda parte de Primer Reyes con Segunda Crónicas. Y luego Segunda de Reyes con no sé qué otra cosa. Y en ese, para leer cronológicamente. Ahí es donde va a ocurrir el brinco. Puedes leerlos en paralelo con esos libros si prefieres contexto. Puede ser que lo hagamos. Acá nos dice lee Reyes. Acá está. Reyes del 1 al 11, Primer Reyes del 1 al 11, y en capítulo 11 paramos y vamos a leer luego Proverbios, luego Eclesiastés, luego Cantar de los Cantares, luego Primer Reyes, continuaremos del 12 al 22. Pero estos videos, estas lecturas, las grabaré siempre en la colección del libro de Reyes. O sea, al final, cuando terminemos todo, a nadie le va a importar el orden en el que lo leímos, ¿ok? A nadie le va a importar porque todo va a estar en sus respectivos listas de videos por libro. Y ya está. Pero para todos los que estamos siguiendo o me están siguiendo la lectura día a día, están leyendo conmigo, entonces ahí sí vamos a leer en orden cronológico, para que no solamente aprendamos de los beneficios espirituales de las enseñanzas de la Biblia, sino entendamos el orden de eventos, una visión macro, además de la riqueza singular para beneficio personal. Porque es muy común leer el Antiguo Testamento de inicio a fin y decir, claro, qué bonito, claro, qué edificante esto y esto y esto, pero no entendí bien qué pasó, porque acá estaban presos y luego estaban libres y luego estaban presos otra vez, pero no dice de la vez anterior, y otra vez menciona al rey de antes y qué pasó, y este profeta está diciendo cosas que ya he leído que pasaron. Es medio enredoso por eso. Entonces por eso he decidido que lo leamos, para los que seguimos esta lectura publicación por publicación, en el orden que nos va a dar un macro más útil, como cronología. El resto es la riqueza que le sacaremos sí o sí. Entonces paro aquí este video y lo voy a catalogar este video como un video, no sé, introductorio, explicativo entre el orden de lectura. ¿Ok? Eso es. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser de hecho el libro de Job. Ahí vamos a estar. Nos vemos ahí.